Hola, buenos días. Estamos en el Parque Tomás Garrido, en el cual haremos unas entrevistas sobre la materia de propiedad intelectual con un subtema del derecho de autor. A continuación, van las entrevistas. 3, 2, 1. Dime algunos pintores mexicanos. Frida Kahlo. Correcto. Diego Rivera. No. Frida Kahlo, segunda, Rufino Tamayo. No. Ahora te quiero preguntar sobre poetas mexicanos. ¿Qué fue aquí de Carlos trato? Pellicer, cámara. Amado Nervo. Es que no sé ni una cosa. Bueno, entonces los bonais van a salir gratis. Octavio Paz. Carlos Pellicer, cámara. Correcto. Amado Nervo. Jaime Sabines, chiapaneco de aquí. Correcto. No. Tampoco. Dime cuántos años tienen los derechos de autor. No sé, ¿100 años? ¿Esos no son para toda la vida? Pregunta. Nos vemos. Bye. Bye, adiós, papillín. Los derechos de autor es un tema muy complejo, ya que abarca los temas sobre la protección del derecho de autor, sus delimitaciones, obras protegidas, derechos conferidos, elementos no protegibles, las titularidades, entre otras. Para comenzar a hablar de los derechos de autor, hay que conceptualizarlo. Los derechos de autor es que la ley reconoce al autor de una obra para participar. Para comenzar a hablar de derechos de autor, hay que comprender el concepto, el cual nos dice que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca la publicación, ejecución o representación de la misma. Es un conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicables al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia. Asimismo, los derechos de autor se dividen en los morales y patrimoniales, de los cuales a los morales derivan los derechos de paternidad y de integridad, que más adelante daremos a conocer cada uno de ellos. Comenzaremos a hablar con los derechos patrimoniales, que más que nada van referidos a la parte económica en los derechos de autor, esto es, la parte que recibe las ganancias. En los derechos patrimoniales encontramos los derechos de reproducción, los derechos de publicación, los derechos de edición o fijación material, derechos de comunicación pública, derechos de transmisión o radiodifusión, derechos de distribución y divulgación, derechos de importación, cualquier utilización pública, como derecho de reventa. Cabe mencionar que los derechos patrimoniales no se aplican a menos que la parte de los derechos morales así lo admita. Pero los derechos patrimoniales no se mandan, por así decirlo, no se mandan solos, sino que están relacionados con los derechos morales, ya que el propietario de los derechos morales tiene la autoridad para decir si admite o no dichas aplicaciones. Ahora hablaremos sobre los derechos conexos, los cuales son derechos relacionados a los derechos de autor. Un ejemplo de derechos conexos son los derechos de los intérpretes, que surge de la Convención de Roma. En México se les protege 75 años de su fijación. El artículo 118 de la LFDA habla sobre los artistas, intérpretes y ejecutantes. Puede oponerse a la comunicación pública de sus interpretaciones, la fijación sobre un soporte material, como por ejemplo un CD, o la reproducción de la fijación. También tenemos los derechos a editores, que en México se les protege 50 años. El artículo 125 puede prohibir o autorizar los editores, la reproducción, las importaciones y las ventas. Los derechos de los productores de fonogramas, que son los sonidos, tienen un símbolo con la letra P, con el año de publicación. En México se les protege 75 años para ejecutantes. El artículo 131 puede prohibir o autorizar reproducción, importaciones, venta y arrendamiento comercial. Los derechos a videogramas, los videos, en México se les protege 50 años. El artículo 135 define videograma. El artículo 136 define al productor del videograma. Otro ejemplo son los derechos de organismos de radiodifusión, los broadcasters. La transmisión y retransmisión, el artículo 140 y 141 las define. Se tiene también el mismo derecho las señales, en cuanto a acceso al público, si son codificadas o libres, en cuanto a momento de su emisión, si son de su origen o diferidas. El artículo 144 podrá autorizar o prohibir la retransmisión, transmisión diferida, distribución por algún medio, fijación en base material, reproducción de fijación y a comunicación pública. El derecho sui generis son derechos especiales que de la legislación autoral mexicana para las bases de datos. El derecho de privacidad o publicidad son protegidos mediante teorías del derecho mercantil. Los derechos de privacidad o publicidad son protegidos mediante teorías del derecho mercantil. Los derechos de autor
tiene especificaciones de cuáles obras se pueden proteger y cuáles no son protegibles. Entre las obras protegidas y los derechos conferidos entran las obras literarias, musicales, dramáticas, coreográficas, pictográficas, escultóricas, caricatura, historieta, arquitectónica, audiovisual, software, programas de radio y televisión, arte aplicado, etc. Según la legislación mexicana, son protegibles aquellas obras de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducirlas en cualquier forma o medio. Debemos recordar y quedarnos con la idea de que los derechos de autor no protege las ideas, sino la expresión de estas. Los elementos que no son protegibles, según el artículo 14, son las ideas, las aplicaciones técnicas o científicas, las formas de aprovechamiento industrial o comercial, los esquemas de juegos o negocios, letras, números o colores aislados, nombres o frases aisladas, formularios o formatos, textos oficiales, hechos fácticos como noticias, información de uso común, reproducciones de escudos, emblemas de países u organizaciones, obras en litigio, marcas, campañas y promociones publicitarias.